Hoy vamos a revisar las partes de una guitarra Fender Jazzmaster. Como en todas las guitarras, vamos a dividirla el mástil o neck en inglés y el cuerpo, en donde vamos a encontrar en el mástil, como ya sabemos, la paleta, cabezal, headstock en inglés, el cuello y el diapasón o fretboard. En la cabeza vamos a encontrar los afinadores. Por ser una guitarra Fender, es una guitarra con afinadores 6 en línea. Tenemos la cejilla estilo Fender, recordemos que va incrustada en una ranura en el diapasón. Tenemos los marcadores que se conocen como clay dots o manchitas de arcilla y los marcadores laterales. En el cuerpo vamos a tener las pastillas, el puente, que en este caso es un puente Tune-o-matic, y tenemos un trémolo Fender. Tenemos el pickguard y vamos a tener dos pastillas, un selector de pastillas, un control de volumen, un control de tono, y vamos a tener un switch que nos permite activar una configuración muy especial para la pastilla del neck. Es un modelo muy variable. Este cuerpo es el tipo de cuerpo que se conoce como Fender Offset, que hay varias guitarras de la marca que utilizan cuerpos similares, como son la Jaguar, la Jazzmaster y la Mustang, por ejemplo. Algo muy peculiar, como mencionaba, es el pickguard, que abarca prácticamente la mitad de la parte frontal del cuerpo, de la tapa. Y aparte el jack va montado directamente con los controles, similar a un bajo Precision. En el cuerpo tenemos los pines para las correas. Ya sabemos que estos son los cuernos, dependiendo qué tan picudos estén o no, serán cuernos u hombros. Aquí podríamos llamarlos cuernos. Tenemos un cutaway, un corte para acceso a los últimos trastes. Tenemos la cintura, que en este caso, como mencionaba, está offset, un poco movida, al igual que las caderas de la guitarra, la parte baja. Por la parte de atrás tenemos los afinadores en línea, que estos son afinadores un poquito diferentes, ahorita lo vamos a platicar. Y tenemos la placa con los tornillos de montaje, como ya lo hemos visto en otras guitarras, de mástil atornillado, como es el caso de la mayoría de modelos de Fender. A esta guitarra le hicimos un fret dressing y también le instalamos un neck shim. Un problema muy común de este tipo de guitarras es que por tener el puente Tune-o-matic a veces no tienen el ángulo correcto, y aunque bajemos el puente lo más posible, las cuerdas siguen estando muy altas. Esto hace necesario que instalemos un neck shim, que es una placa de madera, le demos un ángulo para transmitir ese ángulo al mástil completo y logremos tener una acción cómoda y evitar que se salgan las cuerdas. En este tipo de guitarra puede pasar que al bajar el puente mejoramos la acción, pero las cuerdas ahora ya no tienen tensión del cordal al puente y comienzan a botarse. Es un problema muy común de las guitarras Fender Offset. Viendo la guitarra un poco más de cerca, tenemos la paleta, que es muy similar a la de una Stratocaster. Aquí tenemos el nombre del trémolo. Fender lo llama trémolo flotante sincronizado. Ahorita vamos a platicar un poco. Algo muy peculiar que no nos había tocado revisar es, bueno, como ya comentábamos, tenemos los afinadores 6 en línea. Nada más estos son un poquito distintos, ya que estos son afinadores vintage. También se les conoce como safety post, en los que normalmente la cuerda se inserta y se dobla y se comienza a enrollar, similar al de los bajos Fender. Nosotros instalamos las cuerdas de forma un poquito diferente, así es como los vamos a ver por la parte de atrás, y se montan, a diferencia de otros afinadores, un tornillo va sujetando a los afinadores. Podemos ver cómo el poste que sujeta la llave es muy delgado y no tienen la tuerca que normalmente podemos encontrar ya en una Telecaster o en una Strat de modelo más reciente. Esta es una guitarra nueva, pero bueno, estos afinadores tienen un look vintage, un look antiguo. Pasamos al diapasón. Podemos ver que es de palo de rosa. Recordemos que en general en los instrumentos Fender podemos tener dos opciones: palo de rosa o maple, que normalmente los de maple vendrán con un barniz, como la parte de atrás del mástil. Y cuando vienen con palo de rosa, pues no vienen así, viene la madera al natural. Podemos encontrar también, como ya lo hemos visto en otra guitarra de este tipo, el acceso al alma, que también es el acceso vintage, o en el talón. Nosotros hicimos un acceso para poder ajustar esta guitarra sin necesidad de quitar el mástil. Esto también ya lo vimos en el video de partes de la Telecaster. Algo que podemos apreciar en esta guitarra es que no cuenta con un skunk stripe, que es la tira de nogal que cubre el canal del alma, ya que es una réplica de una época en la que esto no se utilizaba. Algo muy distintivo de lo que es una guitarra Jazzmaster son sus pastillas, toda la parte de la electrónica, ya que no son las pastillas convencionales de Fender. Si bien sí son single coils, igual con sus imanes del Nico, en este caso no vienen escalonados, como es el caso del Strat. Son pastillas muy peculiares. Suelen tener
una resistencia mucho más alta de lo normal, que sería una resistencia en una pastilla single coil, digamos tradicional, de 6.000 a 12.000 ohmios, 6 a 12K. En este caso estuve trabajando con ellas, me parece que alcanzan alrededor de 18K cada una. Es una lectura muy alta, probablemente por el timbre que dan tengan alambre calibre 43, no estoy muy seguro, es algo que tendría que confirmar, pero bueno, es algo que distingue mucho a esta guitarra. Podemos llamarla un híbrido, tema de las pastillas, y por el hecho de contar con un puente Tonomatic, al igual selector de 3 pasos que nos va a combinar las pastillas. Bueno, ya sabemos, pastilla del puente en la primera posición, combinadas neck y puente en la segunda, y la del neck en la tercera posición. En medio estar combinadas en fase y en paralelo, ambas, para crear un sonido sin hum y más brillante y delgado, como en las posiciones 2 y 4 del Stratocaster o en la posición central de la Telecaster. En cuanto a los controles, tenemos una variante, ambos son de 1 mega, lo que nos ayuda a aumentar el pico de resonancia de las pastillas, es decir, nos da un sonido con más brillo y más agudos, así como un capacitor de 0.03 microfaradios, a diferencia de los controles de 250K que normalmente se utilizan tanto en Strat como en Telecaster, y su capacitor de 0.05 microfaradios. Cercano al cuerno superior de la guitarra vamos a encontrar un switch con el que vamos a desactivar el circuito principal y activando únicamente la pastilla del mástil con un control de tono y volumen independientes y con valores muy distintos a los del circuito principal. En cuanto al control de tono se refiere, vamos a tener un potenciómetro de 50K, lo cual es un valor muy bajo, y un capacitor de 0.02 microfarads. Esta configuración nos da la posibilidad de tener un sonido mucho más grave en la pastilla del mástil, ya sea con el control de tono totalmente abierto o completamente cerrado. Fender llama a ambas configuraciones en esta guitarra Lead y Rhythm. Lead, la posición hacia abajo en el switch, que nos activa el circuito normal con el selector de 3 pasos, y Rhythm con el switch hacia arriba, que nos activará solo la pastilla del mástil con sus controles. Este diagrama puede encontrarse en la página de Fender y el diagrama de cableado en la página guitar.com. Dejo ambos enlaces. Otra cosa muy particular de lo que son las guitarras Fender Offset es que vamos a encontrar este trémolo, la barra va aquí por supuesto, hay muchas variables. Esta es una de ellas. Este trémolo tiene la particularidad de que podemos bloquearlo, que no esté activo todo el tiempo. Mediante este botón lo movemos y podemos mover la palanca. Si lo regresamos a la posición en la que estaba, ya no podremos mover la palanca. Como mencionaba, particular de esta guitarra es el hecho de que el jack se encuentra montado junto con los demás controles, similar a lo que es un P-Bass, porque está dentro de la misma placa. Normalmente en la Telecaster, recuerden que tenemos el jack en la parte de abajo en la cadera inferior, el jack de cazuela, otra variante, o a diferencia del Stratocaster, que tiene una cavidad especial para el jack y el jack va montado en una placa aparte de todos los controles. Podemos ver cómo las cuerdas en el puente se instalan por la parte de arriba, podríamos llamarle que es top loader, pero bueno, esto es una especie de stop bar o tailpiece, un cordal que es el que va a sujetar las cuerdas. Como se encuentra a una distancia algo retirada del Tonomatic, es por lo que a veces no se logra tener el ángulo correcto del cordal al puente, lo que nos da los problemas que mencionaba de vibraciones extrañas en las cuerdas aquí en el puente, o de que las cuerdas se boten al estar tocando. En este caso, aquí podemos ver cómo ya tenemos el ángulo correcto del cordal del Tonomatic y sigue un ángulo hacia el neck, hacia el mástil. Este ángulo que podemos ver en el mástil es gracias al neck shim que instalamos. Es una pieza de madera de maple angulada para brindarle precisamente el ángulo que necesitamos al mástil y poder tener una buena acción, evitando que se nos salgan las cuerdas del puente o tener vibraciones un poco extrañas. Otro componente que vamos a encontrar aquí en la paleta es el string tree. Este es un string tree de mariposa. En el video de la Telecaster habíamos visto un string tree un poquito diferente. Ya había explicado un poco la función de esta pieza, que es para brindar a las cuerdas el ángulo correcto de la cejilla al afinador. Por el mismo tema que veíamos en el puente, cuando las cuerdas no tienen el ángulo correcto, se pueden botar al estar tocando, especialmente cuando tenemos una acción baja como la que manejamos en GBR Center. Es muy importante que todas las cuerdas tengan el ángulo correcto. Podemos tener guitarras con 2 retenedores de cuerdas, como ya lo había mencionado, es lo ideal. Aquí podemos ver cómo las cuerdas, al irse alejando de la cejilla, empiezan a perder el ángulo. Nosotros damos este ángulo con el encordado especial
para safety post Fender o afinadores estilo vintage. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les resulte útil. No se olviden darle a like, suscribirse al canal, compartirlo y activar las notificaciones. Y por supuesto, dejen sus comentarios o sus dudas para el canal. Y si creen que se nos pasó mencionar alguna característica de este tipo de guitarras. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.